Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los conflictos en materia electoral. Hablábamos acerca, la ocasión pasada, acerca de cómo es que van a estar regulándose en el tema que precisamente tiene que ver con las multas y con las cuestiones que son de carácter meramente administrativo. Sin embargo, como habíamos dicho la clase anterior, la materia electoral resulta tener muchos conflictos, demasiados para ser exactos. Ah, pero derivado de esta situación, derivado de esta complicación, más bien, algunas actuaciones por parte de las autoridades van a dejar de ser como tal materia de multas y van a empezar a ser materia de delitos. Ustedes recordarán que cuando ya estamos hablando de delitos es porque la conducta sí puede tipificarse como grave. La conducta puede llegar incluso a ser sancionada con la pérdida de la libertad. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de la materia penal, cuando hablamos acerca de, cuestiones de delitos, ¿no? Siempre pensamos que es la materia común, como puede ser el robo, como puede ser eh, el tema de el fraude, delitos que de alguna manera empiezan a lograr llamar la atención de manera, pues sí, en realidad de manera consuetudinaria. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la única forma que puedes alcanzar un delito de esta naturaleza. ¿A qué me quiero referir con esa actitud? Bueno, pues también podemos tener delitos que tengan que ver con la materia electoral, conductas que por cometerlas, pues al final de cuentas puedes pisar cárcel. En este caso me voy a ir a la conducta en particular. Ustedes se darán cuenta que existe una ley general en materia de delitos electorales. Estos delitos no se encuentran en el Código Penal Federal. Hay una ley especial que habla acerca de los delitos en materia electoral. Esto quiero dejarlo muy en claro porque pues muchas veces se piensa que de alguna forma vamos a tener eh, toda la tipificación um, en un solo reglamento, y eso en realidad no es así, sino que es por eso que en este caso existe una ley especial, y la ley especial es la Ley General de Delitos Electorales. Esta ley, como podrán darse cuenta, es una de las leyes que se implementaron con la reforma electoral, para ser exactos con el tema de las reformas de 2014 del presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, hasta el día de hoy siguen tipificándose hasta ahora. Fíjense, vamos a ver, viene un brevario de cuántas conductas son las que se van a empezar a sancionar. Y bueno, a partir del capítulo segundo, del título segundo, capítulo primero, habla acerca de la tarea del Ministerio Público en la materia electoral. Ustedes recordarán, compañeros, que en materia electoral no es que exista una nueva procuraduría, no existe una nueva procuraduría. Lo que sí existe es una agencia de investigación. Y esta agencia de investigación, pues precisamente eh, tiene que ver con cuestiones de crear fiscalías especializadas, pero que al final de cuentas a, pertenecen eh, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, todas pertenecen allí.
No hay absolutamente ni una que no pertenezca a esta, pues a esta dependencia. Bien, bueno, está tardando mucho, yo creo que a lo mejor lo cerramos. Y bueno, vamos a ver si es que encontramos una página para que ustedes se den cuenta cuál es la fiscalía que va a atender los delitos en materia electoral. Aquí la vamos a abrir a efecto de que podamos tener, pues obviamente, una clara idea pues de quién es esta institución. Vuelvo a repetir, pero bueno, la Fiscalía en materia electoral. Y bueno, vamos a ver esta parte. Que abra la página para que se den cuenta quién es la institución que va a estar persiguiendo, pues al final de cuentas, los delitos electorales. Bueno, en lo que abre vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, dice, en el capítulo segundo, delitos específicamente en la materia electoral. ¿Cuáles son esos delitos en la materia electoral? Y dice lo siguiente, se impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años. Esto también lo haré como crítica. Si ustedes en lo que vamos viendo la regulación de los delitos, y básicamente la mayoría de delitos en materia electoral no alcanza penas muy grandes. Y esto es porque podríamos decir que hasta el día de hoy no se ha querido entrar a la tipificación pues fuerte, fuerte en materia de sancionar con mucha gravidez estas conductas. Y en pocas palabras, podríamos manifestar que la mayoría de penas en materia electoral son mínimas, no hay como tal no hay una tipificación muy grande. Y de alguna forma, podremos decir que la mayoría de delitos y la mayoría de delincuentes electorales, pues como las penas son mínimas, pues muchos tratan de ir a la conmutación de la pena, es decir, pagar los años de cárcel para no pisar pues, los centros de reinserción social, los cerezos, por las penas tan bajas que se manejan en materia electoral. Y bueno, en pocas palabras, lo que podremos decir es que tenemos las siguientes conductas. Y viene la primera, vota a sabiendas de que no cumple los requisitos de ley. Eso también es indispensable porque recuerden que en materia electoral lo que más vamos a estar vigilando es el tema de la legalidad, que los actos se hagan de manera legal, que no se cometan
conductas que puedan dar lugar a dobles votos, a situaciones que pongan en peligro, pues al final de cuentas, el interés de la propia eh, de la propia elección. Y en eso habría que tomarlo muy en cuenta. Porque es que de alguna manera pues vienen las conductas de manera sancionada. Bien, dice, vote más de una vez en una sola elección, que tampoco está permitido cuando pues quieres votar más de una vez en una sola elección. Esto también da lugar a que pues tengamos una violación a los derechos electorales, sobre todo para el tema de la vulneración de las democracias. Tú tienes derecho a participar, pero no en más de una ocasión, porque eso implicaría, pues en pocas palabras, te genera una violación al tema de democracia. ¿Por qué? Porque obviamente los votos están contados, porque se sabe con exactitud cuánto es el número total de votos, y en caso de que puedas votar más de una ocasión, lo que vas a estar generando pues principalmente es que tengas una doble o triple participación en la jornada electoral, probablemente para algún candidato, pero bueno, este ya ha recibido tu voto y es por eso que no se pueden multiplicar. En ese sentido también viene la sanción, pero no es muy alta, o sea, en realidad hasta 3 años de prisión no es una sanción muy alta, no es una sanción que de alguna forma pueda pueda multiplicarse en demasía, ¿no? O que no pueda pagar cualquier persona. O sea, es una pena que en realidad, si es que se quiere pagar, pues puede pagarse sin ningún problema. 3, fíjense, hagan proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto para que alguien se abstenga de emitirlo, que eso también implica muchas problemáticas. Sobre todo en el tema de que nadie tiene derecho a querer intimidar a una persona está pues básicamente teniendo este poder fáctico de querer intimidar a otras. Esto en realidad es sancionable, no debe de permitirse, y bajo ninguna circunstancia también tiene que solventarse. Es por eso que de alguna manera hoy tratamos y pedimos y solicitamos que la ciudadanía pues denuncie este tipo de hechos, ¿no? Sobre todo porque, pues imagínate, tú puedes tener tu libre elección y puedes ejercer tu voto conforme mejor creas conveniente o conforme mejor te plazca, de acuerdo a las opciones que tú vas a tener. En este caso, si alguien se acerca para presionarte de manera subjetiva,
que en pocas palabras, aunque no lo diga aquí, la sujeción es intimidación, que puede darse por muchos factores, pero en dado caso de que se haga, pues literalmente lo que tienes que hacer es denunciar, vamos, nada más esta conducta puede alcanzar hasta 3 años de prisión. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Introduzca o sustraiga que las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien introduzca boletas falsas, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto. La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales, ¿no? Que esto también implica para aquellas personas que pues piensen que el hecho de violentar las elecciones ya no va a quedar impune, no, pues en realidad sí tienes pena y puedes tener sanciones muy, muy altas por la simple comisión de pues de estos delitos principalmente. Entonces, bueno, miren, ya abrió la página de la FEPAD, ahorita la vamos a revisar para que se den cuenta de esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y bueno, vamos a ver un poco de historia, de lo que es lo que hacen y bueno, ahorita regresaremos a ver un poco de ello. Y bueno, entonces les decía, pues esta es otra conducta que también se puede hacer. Dice, en caso de que se ejerza violencia, pues va todavía una pena mayor. Ustedes recordarán, y para poder simplificar ese ejemplo, ustedes recordarán que en la elección para gobernador del año pasado, en donde se eligió a el gobernador Barbosa, ese día hubo mucho robo de urnas en el caso de Puebla. Aparte del robo de urnas, lo que también se logró implementar y dar es que hubo pues incluso utilización de armas de fuego, algunas de bajo calibre y otras de muy alto calibre, sobre todo del armamento de repetición, que eran pues prácticamente metralletas. En esos casos aplica precisamente esa fracción en donde pues vas a tener una sanción por el uso de la violencia sobre autoridades o funcionarios electorales en ese momento. Luego entonces, esa situación pues ha generado que básicamente hayamos tenido esta violación a la propia ley en materia de delitos electorales. En aquel año, que fue hace 2018, no se logró en realidad sancionar a los culpables. Es algo que a mí me molestó mucho porque no se hicieron las denuncias pertinentes por esta fracción. Hubo uso de la fuerza, hubo intimidación para los funcionarios electorales y bueno, aún y a pesar de eso, pues no se logró pues no se logró al final de cuentas detener, sancionar y en dado caso pues imputar a alguien por la comisión de estas conductas. Sin embargo, pues lejos de ser, antes pensábamos que eran hechos aislados, hoy nos dimos cuenta que en realidad todavía pueden existir conductas de esta naturaleza.
Y bueno, pues es otra conducta que eh, también es sancionable. Um, Quien se recoja en cualquier tiempo una o más credenciales para votar por parte de los ciudadanos. Eh, y bueno, esto era una medida muy usual en la práctica política, porque muchos lo que hacían pues era básicamente generar, um, en pocas palabras, una especie de acopio de credenciales de elector, sobre todo cuando entregaban programas sociales, ¿no? Había programas sociales como de Zagarpa o Cedesol, hoy Cedesol ya no existe, pero Zagarpa sí, y esos apoyos todavía continúan. Y cuando iban a entregar pues los apoyos, lo que comúnmente pasaba es que las personas les pedían a los que eran beneficiarios de esos programas sus credenciales de elector, ¿no? Lo cual pues es un acto ilegal, no puedes pedir nada a cambio. Y por otro lado, pues los programas o los objetos que les entregaban, pues eran de corte estatal, es decir, eran apoyos por parte de la federación y aún y a pesar de ser apoyos por parte de la federación, pues en pocas palabras lo que se empezó a generar era pues una mala práctica, ¿no? Porque decían que en lugar de que les dijeran que quien les daba eso era el gobierno, decían te lo dio el PAN, te lo dio el PRD, te lo di yo, ¿no? A lo mejor si es que ya pensaban candidatarse para alguna elección, bueno, pues esas conductas son tipificadas como delitos y mucha gente no lo logra entender o no lo logra comprender. Entonces, vamos, ante esas partes, tenemos esta problemática compleja en donde, pues, muchas personas de manera consciente y lejos de tener este grado de conciencia, de manera consciente, también de manera frívola, de manera malévola, pues ocupaban estos programas federales para hacerse publicidad, cuando en realidad no deberían de tener esa publicidad por ese tipo de actos. Pero bueno, son conductas que se hicieron muy regulares y que al final de cuentas nunca se pudieron sancionar o nunca se sancionaron. Fíjense, retenga o más, solicite votos por paga. Fíjense, eso también es algo muy usual. Fíjense, a veces cuando tú vas a los municipios, a las comunidades, pues básicamente te das cuenta que la gente pide dinero eh, porque porque pueda ejercer el voto pues para el candidato que tú deseas. Y esto en realidad también es una práctica mala, no debe de ser. Y bueno, sin embargo, pues muchas personas en realidad pues lo lograban realizar, pero vuelvo a repetir, no es una buena práctica, no es eh, es una práctica pues mal hecha en realidad, ¿no? O sea, eh, tanto por el que ofrece dinero, por el aquel que lo solicita, ¿no? Porque también es una realidad pues, que mucha gente le gusta estar pidiendo dinero. Voy a ejercer un voto, pero pues cuánto me das, ¿no? Esa práctica está mal hecha.
Y bueno, no, pues no, pues no debe de ser tanto, vuelvo a repetir, ni para aquel que ofrece dinero, ni para aquel que, ni para aquel que lo solicita. Es una práctica mal hecha. Y esta práctica pues es muy usual. Muchas personas se acostumbraron a ese régimen de estar, pues en pocas palabras, ¿cómo podríamos llamarlo? Fíjense, otra conducta también es, fíjense, los que soliciten u ordene evidencia del sentido de su voto, ¿no? Esto también era una práctica muy usual. Muchas veces, como ahora lo que tenemos es mucha tecnología, lo que pedían las personas al salir de la votación era precisamente eso. Solicitaban de alguna forma que la gente le tomara foto a su voto, ¿no? Y cuando salieran era como que el medio de prueba por medio del cual les iban a otorgar el dinero. Pero vuelvo a repetir, esta práctica no era, no es en realidad legal, es un delito en materia electoral y bueno, por lo tanto también tiene que ser sancionable. Entonces, pues en ese sentido habría que tomar las medidas suficientes para no caer en ese tipo de conflictos. Fíjense, voto pretende credencial para que no sea de su titular, esa es otra conducta, ¿no? Eh, Organiza una reunión o transporte de votantes el día de la jornada electoral, también es delito. El famoso, bueno, nosotros le llamamos acarreo electoral, es decir, tú vas a una comunidad, y por obviedad, um, eh, lo que pasa es que iban camiones, contrataban sistemas de transporte completos, ¿no? Camiones que pues literalmente iban sobre pues sobre la gente para que pudiera transportarse a las casillas electorales. Entonces, pero esta conducta, vuelvo a repetir, es delito, pues no es permitible el estar ocupándola. Sin embargo, pues muchas personas, pues en realidad pues sí lo hacían. Y bueno, es una práctica pues mal hecha en realidad. No debe de generarse bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, al final de cuentas, pues sigue pasando. Muchas personas siguen teniendo
pues siguen teniendo esa costumbre, ¿no? De generar ese, pues ese acarreo de votos, te vuelvo a repetir, no, no es permitible, ¿no? Tiene muchas implicaciones en realidad el generar pues, esta conducta tipificada como delito. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal en cualquier tiempo materiales o documentos públicos electorales, ¿no? Mucha gente lo que hacía era robarse la paquetería electoral, ¿no? Reproducirla y de alguna forma, um, poder pues introducir en las urnas electorales más votos que los que originalmente debería tener una casilla. Ustedes recordarán que las casillas electorales deben de tener alrededor de 750 votos, 750 votos. Cualquier alteración mayor a esos 750 votos, pues obviamente iba a implicar una alteración eh, a las al número total de votos de las casillas. Entonces, en ese sentido, también es que por eso se empieza a tipificar como delito este tipo de conducta. Y vuelvo a repetir, no es válido estar generando este tipo de situaciones, ¿no? Obstaculice o interfiera en traslado o entrega de paquetes y documentos públicos electorales, también es delito, igual va de 6 meses a 3 años, ¿no? Y bueno, viene un catálogo bastante importante, pero no es el único. Después abre un catálogo ya para los funcionarios en específico. Dice, se impondrá de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años de prisión, ¿no? Que eso ya es prácticamente el doble de lo de la pena convencional al funcionario electoral, que ya habla acerca de los trabajadores y de los funcionarios de casilla, ¿no? Porque pues, por un día son funcionarios. Dice, altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga ilícito de los documentos relativos al Registro Federal de Electores, padrón electoral o lista de electores. Entonces, un uso ilícito de este material, pues también da lugar a que puedas tener una sanción importante. Bueno, resulta, resulta pues complicado el poder determinar todo el tipo de sanciones, pero bueno, aquí ya es una pena más fuerte, va hasta los 6 años y bueno, dice, altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un ilícito de documentos relativos a este padrón, ¿no? El padrón electoral pues es indispensable, vamos, es el único con el cual se puede dar fidelidad a las personas que pueden votar dentro de una casilla electoral, por lo tanto cualquier alteración pues es sancionable. Y ya estás hablando de datos sensibles, sobre todo cuando tienes, tienes pues prácticamente los datos
individualización de todos y cada uno de los ciudadanos que pueden ejercitar el voto durante la jornada. Entonces es un dato muy, muy especial, demasiado, pues en realidad demasiado sensible. No estamos hablando de cualquier dato. Y bueno, todavía no terminan las conductas. Vean, dice, obstruye el desarrollo normal de la votación sin causa justificada. También puedes tener ahí una sanción, pues una sanción importante, hasta los 6 años. Pero aquí lo comenta las penas, es en realidad que lo comenta las penas es en realidad el que de alguna forma se estén hablando de carácter de funcionario público, ¿no? Es decir, si no fueras funcionario te aplicarían las penas convencionales que van de los 6 meses a los 3 años. Pero el hecho de ser funcionario ya implica el tener ahí pues prácticamente el doble de la punibilidad hasta los 6 años de prisión, en dado caso de que te decreten como culpable, de 2 a los 6 años. Entonces implica un aumento pues bastante considerable, no es algo tan sencillo. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos, igual induzca o ejerza presión en caso de sus funciones sobre los electores para votar o sobre abstenerse incluso de votar por un partido político en específico. Entonces, hay que tener pues mucho cuidado en eso, ¿cómo explicarlo? Mucha oportunidad y mucho cuidado sobre las actuaciones que se van a estar ejerciendo el día de la jornada electoral. Sobre todo porque puedes tener responsabilidad. Fíjense, instale, abra o cierre una casilla fuera de tiempos o formas previstos por la ley, también es sancionable. Ustedes recordarán que cuando tienes la casilla electoral y eres presidente, te otorgan también unas cintas adhesivas y unos diurex, especialmente para la jornada electoral, por medio de los cuales vas a estar sellando los paquetes en donde pues irá la información e irán también las bolitas electorales. Entonces, en ese sentido, es muy fácil porque no hay material con el cual puedas reemplazarlo, más que ese. Poder observar y poder determinar en pocas palabras, si es que un paquete o un sobre pues ha sido pues ha sido violado o abierto en su interior. Entonces, es muy, muy sencillo el poder establecerlo. Por eso es que
es muy fácil identificarlo y poder cometer la conducta. Aquí obviamente a quienes irían a sancionar, que esa sería la palabra correcta, a quienes sancionarían, sería directamente a sería directamente a verificar la sanción, pero al final de cuentas, pues bueno, lo vuelvo a repetir, todo está perfectamente bien sellado y eso es precisamente lo que hay que cuidar. Expulse u ordene sin causa prevista por la ley el retiro de la casilla electoral de representantes de partido político de cualquier candidato independiente de observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas que no cumple con los requisitos de la ley. Fíjense, eso también es importante. Por eso a veces cuando las personas te impiden el voto no es porque, pues no es porque en realidad sean malas, sino en realidad es porque se están percatando. Pues se están percatando que eh, pues no cumples con los requisitos, en este caso que estés vigente en el padrón electoral, entonces eso puede dar lugar también a múltiples sanciones, entonces pues, también habría que tener mucho cuidado en ese aspecto y en ese sentido, hay que tomar las cosas, pues no, ¿cómo explicarlo? No, no como, pues no como debería de hacerse, sino que hay, bueno, muchas situaciones ahí. Fíjense, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno a la jornada electoral también es delito, fíjense, mucha gente piensa que el estar hablando acerca de los resultados electorales y de especular no es sancionable, pero en realidad sí lo es. Y bueno, dejaré esta página de la Fiscalía en el clúster ahí para que lo puedan ustedes estar visualizando, que es la Fiscalía, ya no me da tiempo de visualizarlo, pero bueno, por ahora dejaré la clase hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima semana.